Es de mucho gozo y de mucha alegría su presencia aquí entre medio de nosotros. Ya lo estábamos esperando desde la semana pasada. Esta es parte de su rebaño, señor obispo, de parte de la comunidad Nueva Jerusalén. Como le decía hace ratito, son las mujeres que viven vida comunitaria y sus esposos están en casa, ¿verdad? Otras que son madres solteras, pero lo más importante es que están cerca del Señor. Así que tenemos falta de algunas hermanas, pero me imagino yo que el agua, ¿verdad?, la haber detenido un poco, pero esperamos que a medida de vayan llegando al suave. Así es de que queda en sus manos el micrófono, con la esperanza y con la alegría que el mensaje que le va a regalar hoy a mis hermanas va a ser de mucho ánimo y de mucha esperanza. Buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo están? Muy bien. Sí, es que estuve visitando ayer un colegio y de todas las aulas yo diciendo, ¿cómo están? Muy bien. Agradezco que me inviten, es una alegría estar con ustedes y estar cerca pues de ustedes, eso me gusta. Sí, indudablemente son muchas las tareas, las ocupaciones, pero siempre cercanos de la gente. Ahora venimos de una comarca de San José de los Remates, estar con la gente y ahora estar con ustedes, y esa es la misión, estar con ustedes. Me gusta mucho pues que me inviten a platicar con ustedes, porque a veces tenemos la idea de que el obispo no puede dar charla, solo puede confirmar, solo puede ordenar, solo puede ir a fiestas patronales, pero platicar así no lo invitan. Pero entonces me gusta pues que me inviten también para que platiquemos. Vamos a hablar. Me pedía Sandra, que la felicito por siempre la han nombrado coordinadora, siempre, ¿verdad? Entonces la felicito y oramos para que pueda desempeñar siempre un papel importante que sabemos que lo va a hacer en la comunidad. Agradecerle también a Monseñor Luis, que me acaba de llamar, que anda en una misión de la Vicaría de Pastoral, por eso no está aquí. Pero agradecerle que él con gusto nos acoge aquí en su parroquia, que ya va a estar de fiesta patronal el 19, ¿verdad? Voy a estar nuevamente con ustedes. Y agradecerle al Padre Aldo también, el vicario que nos ha recibido también en esta tarde. Bueno, me han pedido, doña Sandra, algo de la fe que les pueda ayudar. Estamos en el año de la fe, y algo de la fe que les pueda ayudar a ustedes en su vida, que como ella decía es un poco particular, porque a veces el esposo no las acompaña en la vida comunitaria, o algunas son madres solteras y entonces participan solas en esta comunidad. Vamos a empezar. El tema le he llamado la fe compartida, que ayuda y dignifica. Ese es el tema. La fe compartida que ayuda y dignifica. Hacemos primero pues una pequeña introducción. Y en la introducción decirles que el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí vamos a basar nuestra charla, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles se narra la vida de las primeras comunidades, cómo se va desarrollando el proceso de evangelización. Eso es muy importante también para nosotros en estos momentos de la diócesis, de nuestra diócesis,
porque en nuestra diócesis estamos creando un proceso de evangelización y hemos insistido mucho en proceso, porque la pastoral muchas veces puede quedarse solamente en sucesos. El suceso de la fiesta patronal, el suceso de las confirmaciones en la parroquia, el suceso de un retiro, pero sin un proceso. Entonces se van dando sucesos que se celebran y terminan. La primera comunión, un suceso, se da, ahí termina, el muchacho ya, el niño ya no vuelve a recibir la comunión. La confirmación, otro suceso, un retiro, otro suceso. Pero estos procesos, como el que viven ustedes en su comunidad, son muy importantes y los queremos hacer en todas las parroquias, en toda la diócesis, que sean procesos, es decir, que el niño que empieza a catequesis pues pueda seguir pues siempre en la iglesia, no se vaya. Que el joven que va a un curso, a un retiro, a un grupo juvenil, que continúe. Que un grupo de hermanos como ustedes, que vayan creciendo como un proceso de fe. Eso es lo que queremos, y en los Hechos de los Apóstoles se nos presenta a nosotros ese proceso de la evangelización. Y eso es lo que vamos a ver hoy. La evangelización es transmitir la fe. ¿Cómo pueden ustedes evangelizar? Si piensan en sus esposos, si piensan en los demás, si piensan en su familia, si piensan en sus hijos, si piensan en sus vecinos, si piensan en la comunidad, en la parroquia, si piensan en el ambiente del trabajo o de la casa o de la vida ordinaria. ¿Cómo se va a transmitir? ¿Cómo hacen los Hechos de los Apóstoles? Entre las cosas que nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, se nos narra cómo llegó por primera vez el cristianismo al continente europeo. Y si tienen Biblia, busquen los Hechos de los Apóstoles, si no lo anotan y después en sus casas lo meditan. Hechos 16, que no se les olvide, Hechos 16, ese va a ser el texto que nos va a ayudar ahora. Hechos 16, desde el versículo 11 al 15. Ahora el versículo va a ser el versículo 9, versículo 16, versículo 9. Ahí comienza todo, en capítulo 16, Hechos, capítulo 16, versículo 9. Dice, se los leo, 16, versículo 9. Dice, atravesaron por la noche. Pablo tuvo una visión. Un macedonio estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ven hasta Macedonia y ayúdanos. Es una visión. Veo un macedonio de pie que le rogaba, ven a Macedonia y ayúdanos. De esta manera se abren nuevos caminos para la palabra de Dios. Pablo no pensaba ir a Macedonia. No quería ir a Macedonia. Se le aparece la visión y le dice el macedonio, ven y ayúdanos. Ven a Macedonia y ayúdanos. Quizás ni se le había pasado por la cabeza ir a Macedonia. Y dice que de esta manera Pablo y Silas partieron para Macedonia convencidos de que Dios los llamaba para que evangelizaran ese lugar. Ahora nosotros en el plan de la diócesis pedimos que las parroquias se sectoricen, pero no es solamente una sectorización territorial, digamos, en el territorio de la parroquia, aquí hacemos varios sectores. No solamente eso, además de eso, eso es importante hacerlo. Cuando hablamos de sectores, hablamos de sectores humanos. Hablamos de las mujeres
que hacen vida comunitaria sin su esposo, eso es un sector. Los esposos que se quedan en su casa, ese es otro sector. Los maestros es otro sector. Los colegios públicos, otro sector. Tenemos que sectorizar. Ir ahí. Eso es importante. Evangelizar ese sector. Pablo y Silas parten a Macedonia para evangelizar. Después de la visión del macedonio que le pedía ayuda, Pablo decidió partir con los misioneros hacia Macedonia. Macedonia, para que nos ubiquemos, está situada al norte de Grecia, en el continente europeo. Una vez que llegaron a la región, partieron hacia Filipos. Filipos a unos 230 kilómetros de travesía. Filipos es una ciudad importante, digamos, quizá la más importante de Macedonia. Es una colonia romana. Pueden ver Hechos 16, el versículo 12. El versículo 12, siempre del capítulo 16, Hechos de los Apóstoles, vamos a estar siempre en el capítulo 16, versículo 12. Dice: de allí a Filipos, que es la principal colonia de la demarcación de Macedonia. Entonces se llegan a la ciudad principal de Macedonia, Filipos. Cuando Pablo llegaba a un lugar, lo primero que hacía era dirigirse a la sinagoga para predicar a los judíos el mensaje de Jesús. Pero ¿qué pasa en Filipos? En Filipos no había sinagoga. Porque la ley judía decía que según la ley judía tenía que haber al menos 10 hombres para poder abrir una sinagoga, y en Filipos no había 10 hombres. Pablo encuentra en esa ciudad un grupo de mujeres. Y aquí tenemos un grupo de mujeres. No encontró hombres. No habían 10 hombres para abrir la sinagoga. Aquí hay 1, 2, 3. Encontró un grupo de mujeres. Esas mujeres se reunían a orillas de un río. Ustedes se reúnen a orillas de un lago. Estamos a orillas del lago, ¿no? Entre este grupo de mujeres está Lidia. ¿Vos sos Lidia? Es que todo va saliendo bien, seguro hay una Lidia. Entre ellas está Lidia. Lidia trabajaba en la industria de tintura color púrpura. Este trabajo era importante. Vemos en el libro de los jueces y en el Éxodo, en los jueces capítulo 8, versículo 26, y en el Éxodo capítulo 39, versículo 1, que usaban púrpura los reyes, los sacerdotes. Jueces 8:26, Éxodo 39:11 y el libro de Daniel 5:7 también dice que personas de buena posición, además de los reyes y de los sacerdotes, personas de buena posición son los que utilizaban púrpura. Lidia trabajaba en la industria de la tintura color púrpura. Es decir, si se dedicaba a esa empresa,
Esta muchacha, Lidia, tenía seguramente buenos clientes. Solo los clientes eran reyes, sacerdotes y personas de buena posición. Es decir, estamos hablando de un buen ingreso económico y que seguramente tenía empleados a su cargo. Lidia era de la ciudad de Tiatira. Lidia era de la ciudad de Tiatira, situada en Asia Menor. Ahí es el centro industrial de esa clase de tintura. Y al momento del encuentro con Pablo estaba radicada en Filipos. Cuando Pablo entonces llega a Filipos, ahí se encuentra con esta mujer en este grupo. Está radicada en Filipos. Es una mujer entonces que adoraba a Dios. Lidia, luego de escuchar a Pablo, pide algo importante. Pide bautizarse. Ha comprendido que hay una fe verdadera que la lleva no solo a creer, sino a manifestar esa fe abriéndose a los demás. Sabemos que el bautismo nos da la fe. En el antiguo ritual del bautismo se insistía más. Ahora está la pregunta, a veces no la hacemos los sacerdotes cuando le decimos a los que se van a bautizar, sobre todo a los adultos se les debe preguntar: ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y el que se va a bautizar responde el bautismo. Y entonces viene la segunda pregunta inmediatamente: ¿y qué te da el bautismo? La fe. El bautismo nos da la fe. Entonces ella, al pedir el bautismo, al pedirse bautizarse, ha comprendido que hay una fe verdadera y que ella tiene que abrirse esa fe y abrir esa fe a los demás. En Hechos, entonces, en Hechos 16, el versículo 15, encontramos que Lidia habla. Versículo 15. Siempre estamos en Hechos 16, versículo 15. Veamos lo que dice. Abre sus labios y dice: versículo 15, perdón, creo que les dije 16, capítulo 16, versículo 15. Versículo 15. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, dice esta traducción, suplicó. Si juzgan, le habla a Pablo, a San Pablo, le dice: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan y hospédense en mi casa. Se bautiza, habla y dice: si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Les voy a contar algo, porque ustedes pueden ver normal, como somos tan hospitalarios nosotros los nicaragüenses, que podemos recibir a cualquiera en la casa. Ya viene alguien y dice: hospedame a este misionero. Claro que sí, ustedes le dan su plato de comida y le dan la cama. Así somos los nicaragüenses, así somos hospitalarios. Entonces pueden ver ustedes normal lo que hizo Lidia, pero oigan, estamos en Filipos, que es una colonia romana, en donde rigen las mismas leyes de Roma.
Allí estaban expuestos a un peligro inminente los misioneros. Lidia sabe del problema. No podían ellos recibir a un misionero. Tenían prohibido. Estaba prohibido la misión, hablar de Jesucristo. Los Hechos de los Apóstoles, después de Pentecostés, les prohíben. Y los apóstoles dicen, hay que obedecer a Dios, no a los hombres, pero ya tienen el Espíritu Santo y entonces los azotan, los encarcelan, los matan. Está prohibido. Estamos en una colonia romana, prohibidísimo ayudar a un misionero. Lidia sabe de ese contexto jurídico y político y sabe que acoger a un extranjero es exponerse a un castigo. Hay una cita en Hechos 17, 7, 9 sobre eso. Se lo voy a leer, 17, 7, 9. Hechos 17, 7, 9. Esos que han revolucionado el mundo se han presentado también aquí. Esos que han revolucionado el mundo son los misioneros. Se han presentado aquí, dice, y Jasón los ha hospedado. Además, todos ellos actúan contra los decretos del César, pues afirman que hay otro rey. Ese otro rey dicen que es un tal Jesús. Entonces dice eso, están actuando en contra de los decretos del César. El decreto del César era que no había otro rey, solo el César. Y estos andan diciendo que hay otro rey. Al oír esto, el pueblo y los magistrados de la ciudad se alborotaron, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los demás, les dejaron ir. Eso es para decirles el peligro, que había un castigo al que recibía a un misionero. Y Lidia suplica quédense, sabiendo ella el peligro. La fe no mide el peligro. El testimonio de Lidia enseña que el conocimiento de los contenidos que se han de creer no es suficiente si después el corazón no está abierto a comprometerse y brindar ayuda a quien lo necesita. Ayuda, por eso les decía, una fe que ayuda, que dignifica al que la recibe y dignifica al que la brinda. De esta manera, su fe es fidelidad y compromiso. Leemos el texto completo, Hechos 16, 11, 15. Ese es el texto central. Hechos 16, 11, 15. Se lo leo. Nos embarcamos en Troade y fuimos derechos a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, de ahí a Filipos, que es la principal colonia de la demarcación de Macedonia. En esa ciudad nos detuvimos algunos días. El día de sábado salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde suponíamos que habría un lugar de oración, una sinagoga. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó:
Si juzgan que soy fiel al Señor, vengan y hospédense en mi casa. Y nos obligó a ir. Palabra de Dios. Bien, voy concluyendo y les hago unas preguntas. ¿De qué manera abrimos nuestro corazón? ¿De qué manera abrimos nuestro corazón? ¿Qué obras nos estimula a realizar? ¿Qué obras nos estimula a realizar? ¿Cómo podemos nosotros concretar la ayuda hacia nuestros hermanos? Al responder con una fe comprometida como la de Lidia, ¿qué diríamos? Vamos a continuar con un poquito de oración y dejamos estas preguntas para que después de la oración yo voy a dejar un momento de diálogo para que si en ese momento quieren compartir algo, lo podamos hacer. Ahora nos ponemos en pie y pidamos con absoluta humildad y confianza: aumentanos, Señor, nuestra fe y compromiso. Aumenta, Señor, nuestra fe y compromiso, para que nos reunamos asiduamente a escuchar tu palabra y perseveremos juntos en la oración. Aumenta, Señor, nuestra fe y compromiso, para que la palabra del Señor abra nuestro corazón y aumente nuestra fe. Para que aprendamos a compartir nuestros bienes con nuestros hermanos. Aumenta, Señor, nuestra fe y compromiso. Decimos ahora la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, sería interesante ahora que podamos compartir y quizá pensar en algún gesto como el que tuvo Lidia. ¿Qué gesto puedo hacer yo o qué gesto podemos hacer nosotros como comunidad? Un gesto que sea fruto de esa fe, una fe compartida que ayuda y dignifica. Bueno, yo les dejo la palabra. Sobre todo la palabra tiene que habernos iluminado y esperamos, le pedimos al Señor que esta palabra que hemos leído sea nueva para nosotros. A veces a mí mismo me pasa y dice yo, he estudiado toda la Biblia, me la sé toda la Biblia, he estudiado todos los textos y de repente me aparece una lectura y digo, es nueva, como que nunca la había oído. Espero que esta palabra también, aunque ustedes ya se la saben, les haya llegado como nueva a su corazón y que les haya tocado pues el corazón. Eso es lo más importante.
si alguno o alguna quiere hablar, o si no lo que quieran hablar. Siempre me gusta platicar un poquito. Usted decía cómo abrimos nuestro corazón. El tema es acerca de la evangelización. Entonces nosotros abrimos el corazón al recibir la palabra. Ahí el Señor toca la puerta y si le abrimos la puerta del corazón, ahí entra y se queda. Eso es importante, abrir el corazón a la palabra, porque la palabra es Dios. Jesús es el verbo hecho carne, y recibimos a Jesús, recibimos a Dios, y la salvación llega a través de la palabra. Dice, como recuerdan la lectura, dice, ¿cómo vamos a creer si nadie nos ha anunciado? ¿Cómo lo vamos a amar si no lo conocemos? Es a través de la palabra, de la evangelización, que lo vamos a conocer, lo vamos a creer. Por eso es importante todos los días meditar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Es importante también compartir la palabra con los demás. Todos los días a nosotros los sacerdotes nos piden, a veces no lo hacemos, pero nos piden todos los días 1 hora meditar la palabra de Dios. 1 hora, por lo menos. Porque si no estamos llenos de la palabra de Dios, terminamos diciendo palabras que no son de Dios. Y eso es válido también para todos nosotros. Si nos llenamos de la palabra de Dios, de nuestros labios, de nuestro corazón, va a salir la palabra del Señor. Si uno se llena de palabras malas, lo que va a salir son palabras malas palabras. Si uno se llena de lo que uno se llene, de eso es lo que sale de su corazón y de su boca. Por eso es importante llenarnos de la palabra de Dios. Han visto que gente platica y en un ratito que platica con uno sabe la vida de todo el barrio. Y nada de palabra de Dios. Pero cuando está lleno de la palabra de Dios, cada palabra que saca es sabia, es llena de la sabiduría de Dios, habla palabra de Dios. Y eso quieren ustedes encontrar en nosotros los sacerdotes, y la gente quiere encontrar en ustedes también eso. Y la palabra de Dios no solamente hablada, sino la palabra de Dios creída y la palabra de Dios vivida. Porque si uno solo habla la palabra de Dios y no se la ha creído en su corazón, se nota rápido. Y si yo les predico, dice, les predica lindo, y después me miran haciendo otra cosa, dicen, lindo predica y hace otra cosa. No creen la palabra. Eso es importante, escuchar la palabra de Dios y creer la palabra de Dios. Con el testimonio, creer la palabra de Dios, porque si escuchar la palabra de Dios y por un oído te entra y por otro te sale, o te la sabes de memoria, pero tu vida, vos decís, yo escucho la palabra de Dios, pero cuando tu esposo te pide, mira, ayúdame en esto, no fregues, vos qué crees, que soy tu sirvienta, que soy no sé cuánto, que no sé qué, uno trataba, y dice, ¿y la palabra de Dios? ¿Dónde está? Se escandaliza la gente. Dice, es mentira. La palabra de Dios es importante, escucharla, creerla en nuestro corazón y vivirla, que es lo más difícil. ¿Saben ustedes por qué a los sacerdotes nos cuesta hacer una buena homilía? Es lo más difícil que hay del sacerdote, lo más difícil que hay hacer una homilía. ¿Saben por qué? Porque lo que uno dice tiene que creerlo y tiene que meter su vida uno. Entonces, si yo estoy predicando y no estoy viviendo lo que estoy predicando, mejor no predico, mejor me pongo a regañar, mejor me pongo a hacer otra cosa, pero no, porque implica la vida de uno. Si yo digo que escucho la palabra de Dios, te hablo de la palabra de Dios,
implica que yo estoy creyendo esa palabra de Dios. Si no, es puro bla bla. Entonces es serio escuchar la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. No es solo hablar. Lidia cree y se compromete y expone su vida a recibir a los misioneros, abre su corazón a Cristo y le compromete ese testimonio. La gente lo que quiere ver, y sus esposos y todo el barrio y todo el mundo lo que quiere ver es nosotros que demos el testimonio, como usted dice, el signo. El signo es la señal, un cambio. Va a decir, ¿qué le pasó a esta mujer? Ahora me da los frijoles calientitos, la tortilla, no sé qué le pasó a esta mujer. Ahora ya no me grita. ¿Qué le pasó a esta mujer? Signo del amor de Dios. En este caminar de fe, nosotros como mujeres de Dios tenemos que transmitir ese cambio en nuestra vida, donde vamos evangelizando, donde vamos misionando, ¿ya? Evangelizar nuestros hogares, que me quiere decir primero, nuestra familia, nuestros vecinos, que miren a nosotros que somos mujeres diferentes, para tener toda esa autoridad de ir a llevar la palabra a otro lugar. Imagino que en estos momentos de la nueva evangelización tenemos que diría yo, tomar muy en serio la vida en el espíritu, como diría yo, el cambio de vida total, ser mujeres de fe, ser esas mujeres que transmitamos esa ayuda necesaria para que los demás crean y se conviertan. Entonces yo pienso que el testimonio es muy importante para ese cambio, para con nuestros hijos, para con nuestra familia, para con nuestros vecinos. Porque los vecinos lo primero que nos dicen, mira, va para misa. Y es invivible. Entonces tenemos que ser de esas mujeres que nos digan, va para misa, ora por mí, porque saben que somos diferentes. Y en este caminar que tenemos, en este compromiso, tenemos que ser como libres, diferentes. Usted decía de escuchar, de predicar y aplicar, porque podemos escuchar, predicar, nosotros aquí somos muchos evangelizadores, pero a veces es más difícil aplicar. Entonces, yo le pido que qué nos puede decir en el caso de nosotros aquí, hay esposos que no tienen a sus esposas aquí. Hay esposas que no tienen a su esposo. Y vemos también personas, mujeres que no tenemos a nadie, somos madres solteras. Entonces, nosotros, yo les decía mucho a muchas hermanas, tenemos la gran responsabilidad, los que estamos solitos en comunidad, llevamos la palabra e intentamos aplicarla, pues porque no somos perfectos, pero somos bien cuestionados y juzgados cuando hay una falla. Y entonces ya han sido cantidad de expresiones que hemos dado entre nosotros mismas cuando nuestras mismas familias nos tachan y nos dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde estás lo que estás viviendo? Mas ellos no saben la lucha interna que lleva cada uno, porque cada quien conoce sus propias luchas, ¿no? No lo saben, pero somos bien cuestionados y a veces se nos hace mucho más difícil evangelizar nuestro propio hogar que ir a Osagay, que ir a Quebrado. Nosotros ahorita que estuvimos en el Fortín, me decía alguien, que dice, ella evangeliza, a mí me gusta evangelizar eso porque no me conocen. Evangelizo, entre más lejos de casa evangelizo, mejor porque no me conocen. Entonces yo me quedo y digo, vaya, si no me conocen, ella voy yendo del barrio, voy yendo de la casa porque allí se la conocen. Quiere decir que allí sí no hay buen testimonio. Pero no voy a eso, voy a, ¿qué nos puede decir en el caso de todos los casos que vemos aquí? De esposas solas, de esposos solos, de madres solas, que estamos en la casa y que vivimos esa lucha de cuestionamiento
y que nos decapitan. Una falla y nos vuelan la cabeza. Y más que llevar el testimonio, no miran tal vez el cambio que ha habido en vida de nosotros o de nosotros, sino que pesa más para ellos el error que acaba de pasar. Sí, es una lucha, es un combate, pero tienen que tener claro que el testimonio, digamos, de amor y unidad son los dos testimonios que quiere ver el mundo y que son contundentes, porque todo lo demás, bueno, si uno predica bonito, dice que viene, pero si no tiene amor y comunión, unidad, es decir, no logra convencer. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Ante un mal, respondes con un bien. Que vos te portás, que te portás bien, que ese sacrificio que crees que has mejorado, seguramente has cambiado, has mejorado, has luchado, y todavía te dicen, mira, cometiste este error, de nada te sirve. A eso responder con un bien, orando, sirviendo. Es como irse pareciendo a Jesucristo. ¿Qué hace Jesucristo cuando en la cruz él es inocente y en la cruz lo están matando, se burlan de él, lo apedrean, lo escupen? ¿Qué hace él? Perdónales porque no saben lo que hacen. Esa actitud es la que cuestiona a cualquiera. Y lo vas a comprobar, si lo haces así, te van a seguir diciendo, criticando, pero cuando llegue un momento duro en su vida de esa persona, o una situación difícil, ¿a quién le van a ir a hablar? A vos. ¿A quién le van a ir a pedir consejo? A vos. Porque saben que ahí está el signo, ahí está la verdad. Ahí tienen que tener claro qué es lo que hay que hacer, parecerse a Jesucristo, mirar a Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo cuando le ofendían, cuando se burlaban, cuando le atacaban? A Jesucristo lo persiguen, es inocente, no tiene pecado, y lo tachan, le dicen loco. Eso le dijeron, estás un loco. Le dicen revoltoso, le dicen de todo, de toda insulto. Y él responde siempre con amor, el amor. Esa es la clave. Ese es el camino. Te pueden decir y hacer las cosas peores. Si respondemos siempre con amor, es increíble. Yo eso lo he aprendido también en mi vida sacerdotal. Estuve en una comunidad que fue la parroquia San Pablo en Managua, donde toda la comunidad era persas, se había politizado, son comunidades eclesiales de base, se habían politizado y entonces no querían nada con el sacerdote. Me sacaron de la iglesia y de la 14 de septiembre con la pistola en la cabeza me sacaron, expulsado. Comencé a celebrar en el parque. ¿Qué hacía? ¿Cómo logré volver a ganarme la comunidad? Cuando una de las señoras que me habían expulsado estaba enferma, muriéndose, iba a verla. Cuando se moría estaba en la vela, toda la noche, los funerales, y se cuestionaban, ¿y a este? Nosotros lo sacamos, lo odiamos, lo golpeamos, le pusimos la pistola, y ahora en el momento difícil viene cambio. Aquí me pasó ahí en Granada. Igual, una señora por esto de los cambios y de las cosas de padre, me odia. Y entonces muere el papá, un día de eso. A mí no me invitaron. Yo llego el día del funeral de la mañana, llego a hacer el responso. Se quedan asustados, porque yo llego. Y le digo, ¿qué hora va a ser el funeral? ¿Y quién va a hacer el funeral? Es en la tarde, lo va a hacer el padre tal. Le digo, yo voy a ir también, voy a estar ahí, pues. El padre va a celebrar, pero yo voy a estar ahí, pues, al ladito. Se quedaron ya calladitos. O sea, esas son cosas que
responder aún nos cuesta. Uno dice, no tengo agua en la sangre. A veces te quieren hacer y vos le querés hacer el doble. No estamos en la ley del talión, porque la ley del talión es, me sacas un ojo y yo te saco otro. Y a veces nos hacen una cosa y nosotros queremos hacerle el doble o el triple. Pero responder bien, aún mal, eso es Cristo. Eso es el cristiano. Eso es Cristo. No es fácil, tenemos que orar y tenemos que pedirle, porque a lo mejor nos han hecho barbaridades, como le han hecho a Cristo. A lo mejor te mataron un hijo, a lo mejor te violaron, a lo mejor te traicionaron, a lo mejor te robaron, a lo mejor te difamaron. Y responder a esa persona bien, con un bien. Pero eso es lo único que puede salvar a las personas. Si no, la gente se condena. ¿Qué pudo salvar a esa comunidad? Porque después de ir a varios funerales y visitar enfermos y velas, al cabo de 1 año, 2 años, todos estaban en la iglesia todavía, salvándose. Pero los salvó ese, si no, ellos se van. Nunca vuelven. ¿Cómo van a volver si nos odiábamos? No, yo también. ¿Vos crees que me dio alegría que me pusieran la pistola en la cabeza? Pero después, yo quería matar también. Pero debía tener otra en ese momento. Pero después uno mira, no, la fe, la salvación de las personas, la salvación de los seres queridos, uno los quiere. Más ustedes, sus esposos, sus hombres, sus hijos, su familia, ¿cómo no los van a salvar? Y la forma de salvarle es eso, respondiendo bien por mal. Es la única forma. Porque si no respondes bien con mal, le puedes dar mis retiros, mis charlas de la Biblia de memoria, cuentos. Sí, Monseñor. Bueno, yo pienso que cuando nosotros abrimos el corazón a la palabra, lo principal es hacer la vida. Y ustedes sí, es lo más difícil, pero es a lo que estamos llamados nosotros. Y si yo abrí mi corazón a la palabra, eso implica que yo debo de luchar por serle fiel al Señor cada día más y asumir más compromiso también con el Señor. Yo he luchado mucho en este caminar. Tengo un hijo alcohólico, pero aquí se ha hablado del testimonio. Y como se dice, cuando la persona tiene las inclinaciones de tomar las cosas, aunque tal vez no lo haga, uno piensa que él fue. Y se dio una ocasión, en una situación así, pero yo pensé mal de él, inclusive lo cuestioné, que él lo había tomado y todo eso. Él me dijo no, pero yo no le creí. Pero después yo descubrí que no había sido él. Entonces me acerqué donde él y le dije, hijo, te quiero pedir perdón, disculpame, porque pensé mal de vos y te abusé, pero yo ahora sé que no me equivoco. Él se quedó sorprendido y me dice, mamá, usted me está pidiendo perdón. Sí, porque pensé mal de vos, cometí un pecado de pensar mal de vos, y eso no me está permitido. Y yo he luchado de esa manera tratando de ser testimonio con toda mi familia. Le doy gracias a Dios que la mayoría de mis hijas están en esta comunidad y estamos luchando por que los demás vengan a este pueblo también. Nos ánimo cuando una mamá cree, ahí tenemos a Santa Mónica, convierte a los hijos, convirtió a San Agustín, con la oración, con su fe. Y es increíble, yo voy encontrando
familias que realmente creen, padres que realmente creen, y todos los hijos que están en la iglesia. Cuando los papás, más o menos, ahí van más o menos, los hijos no van. Porque, bueno, no juzgamos, pero hay personas que a veces no pueden, que son débiles, que tienen problemas, pero los hijos lo captan rápido. No cree. No va, porque dicen eso es mentira, pues eso va por divertirse, por costumbre, por lo que sea, pero no. Pero si uno cree realmente, mira que los padres, hablando de los hijos, mira que creen, entonces. Con la menor cosita que uno hace, ¿verdad? Ya hay que decir, mira la iglesia, ¿para qué esta comunidad? ¿Para qué va a irse? ¿Para qué el otro? Entonces, no, sí sirve, porque por mis oraciones y por mis sacrificios es que el Señor me protege a los cambios. Así es, pero tenemos que aprender a cuidarnos en las mínimas cositas también. O sea, en los detalles también es importante. Yo sé que somos humanos y que a veces se nos sale y la regamos todo, ¿no? Pero lo más importante es la fe profunda. A veces puede tener una actitud que uno va mejorando, pero si ellos descubren, los hijos o los vecinos o en la comunidad descubren que es una mujer de fe, en la misma comunidad, aquí entre ustedes, ya se conocen y ya saben, esa mujer es de fe, es así. La otra más o menos, cuando puede no viene, cuando no viene se tapa el culto y todo, pero ahí cuando ustedes miran a estas mujeres de fe, ustedes creen en esa persona, cuando miran que realmente vive la fe. Esa es la lucha, estamos todos en la lucha, sí somos humanos, pero tenemos que tener claras las cosas, qué es lo que puede transformar y salvar, ese signo de amor y de unidad que da la fe. Ahí tenemos que ser radicales, le damos el chance a un hombre. Sí, es que eso, las mujeres están hablando, señor obispo. Bueno, Gilberto Díez, evangelizador de esta parroquia, miembro de la Comunidad de Jerusalén, y originario de la 14 de septiembre. Yo recuerdo toda esa historia suya, porque yo viví y ahí me desarrollé en la 14, detrás de la colonia, de la parroquia San Pablo Apóstol. Usted decía de escuchar la palabra. Yo pienso es que aquí todos nosotros tenemos nuestra Biblia, ¿verdad? También considero de que es importante no solamente escucharla, sino que dedicarle, por lo menos usted dice que 1 hora a ustedes los sacerdotes. Creo que nosotros también deberíamos dedicarle un tiempo a leer la palabra, a meditarla y a hacer la vida. Ahora que usted estaba tocando el tema de Hechos 16, si mal no recuerdo, San Pablo y Silas, después de ahí, que fueron, Sajón, algo por ahí, tuvo que pagarlo, sacaron con una fianza. Ellos nunca se desanimaron, pues, porque después de ahí pasaron y en Tesalónica fueron pocos los que se convirtieron. Ya eso aparece por el capítulo 17, creo, si mal no recuerdo. Y creo que nosotros debemos de tener ese ánimo siempre, el ánimo que usted siempre nos ha infundido, pues, ¿verdad? Y no desanimarnos, pues, y tratar de estar involucrados siempre en la evangelización. Nosotros estamos ahorita visitando las comarcas, estamos ya formando una pequeña comunidad ahí en Guayabo. Ahorita estamos con las fiestas patronales ahí de la Virgen de los Desamparados y pensamos seguir, pues, en ese caminar de la evangelización. Muchas gracias. Tenemos que pedir la fe al Señor, que nos dé la fe. Si hay uno de nosotros con fe, transforma a todo el pueblo. San Francisco de Asís, ¿tenía fe o no tenía fe? Miren lo que hace. Santa Clara, cualquier santo, son hombres de fe. Madre Teresa de Calcuta, mujeres de fe. Santa Rita, para una mujer casada, mujer de fe. Cuando hay fe, transforma. Dice que la fe mueve montañas.
Lidia. Ya me bautizó Lidia. Lucelier. Monseñor, ¿qué pasa de que, viendo lo que usted decía, responder al mal con bien? ¿Qué pasa cuando uno responde al mal con bien? Pero ¿qué pasa que la persona no muestra que cree en uno por ese bien que uno le está haciendo a la otra persona? Entonces usted decía de que ellos no van a creer por el bien, pero ¿qué pasa cuando uno le hace el bien a esa persona y esa persona sigue igual, sigue indiferente, no se convierte, no busca? Pues en mi caso, porque mi hijo y yo, pues gracias a Dios, estamos en los caminos del Señor y pues Él nos da la fuerza para seguir perseverando. Pero, o sea, hay veces que yo siento aquello terrible. Y cuando, por ejemplo, el papá de mi hijo, para no estar en los caminos del Señor y para decir aquello que uno no lo invita y uno no le dice, vamos, mira, y contagiarlo y aquello, sigue igual. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Seguir. Ánimo. Sí. Porque la mínima cosita para no cambiar. Sí, pero yo pienso que nosotros podemos salvar con el poder de Cristo, no nosotros, ¿verdad? Con el amor de Cristo y la fuerza de Cristo. Esa es la misión, esa es la evangelización. La evangelización es poder llevar la salvación a otro. Y lo vas a salvar si amás como Cristo. Te voy a decir, no cambia. Por debajo va algo ahí, el Señor va haciendo. Como le decía antes, cuando llega un momento duro de su vida, de esa persona, difícil, no va a ir a buscar a nadie más, sino te va a buscar a vos. Si te he dado los signos del amor, eso es automático. Si da el signo del amor, te devolver un bien ante un mal, ya. Dice el libro de la sabiduría, no recuerdo ahorita el capítulo, de que cuando uno devuelve un bien a alguien que te ha hecho un mal, es como que le pongas unos carbones encendidos en la cabeza. Está encendido. Y yo siempre digo, si yo le quiero hacer un mal a mi enemigo, no le devuelvo un mal, porque si le devuelvo otro mal, dice San Juan, el que no ama a su hermano está en la muerte. Si yo devuelvo un mal por un mal, me han hecho un mal, yo devuelvo otro mal, yo también entro en la muerte. Pero si yo devuelvo un bien, lo que hago es fregarlo, porque le quedan encendidas los carbones en la cabeza. Es palabra de Dios. Y lo salvas. Eso es lo único que lo puede salvar, porque quizá ese hombre nunca venga a la iglesia, nunca lo tenga sentado aquí, nunca se va a confesar. A lo mejor, no sabemos, pero hay gente que nunca lo va a hacer. ¿Cómo se va a salvar esa persona? Con el amor que vos le transmitís. Vos le haces llegar el amor de Dios, perdonando 70 veces 7. Es decir, lo está salvando, porque le está transmitiendo el amor, haciéndole llegar el amor de Dios. Miren qué importante la misión de ustedes. Ese hombre o esas personas no se van a salvar sin vos. Si vos no les salvas, se van a condenar. Y tienen esa misión. Entonces, la misión no es tenerlos sentados aquí, que el Padre los esté regañando. No es eso, o que el Padre los esté confesando, o que estén en la misa. Quizás no es esa la misión. Quizás la misión es, si logramos eso, bien. Pero la misión es que siempre que le das amor,
no lo haces porque se lo merezca, porque él es bueno, porque, no, lo haces por Jesucristo, siempre partir de Jesucristo, lo haces como Jesucristo y le estás dando el amor, es decir, la salvación. Ese amor que le diste, ese perdón que le diste es el perdón de Dios, y ese perdón es el que le salva. Entonces no nieguen el amor, no nieguen la salvación. Ustedes no pueden decir ahora, me hizo un mal, nunca se convierte, nunca reconoce, nunca agradece, ahora no. El último, porque ya se me acabó el tiempo, la directora me está haciendo ya. Bueno, mi nombre es Gustavo, ¿verdad? Es que a mí me pone actitud de Lidia, pues me aflige. Dice, ¿qué gesto puedo hacer yo como los de Lidia? Esta mujer, en primer lugar, en el tiempo que ella hace este gesto de fe y se bautiza y da albergue a los apóstoles de su casa, pues ya dijimos antes, comentamos, ¿verdad?, que era la muerte, pues, estaba de por medio. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para imitar, o sea, hacer algunos gestos como los de Lidia? Ahora a mí nadie me va a matar por darle albergue a alguien, ni nadie me va a matar por salir con mi Biblia a predicar, ni nadie me va a matar por ir al asilo de ancianos a llevar a expulsar a los viejitos, ni nadie me va a matar por ir a la cárcel a visitar a los presos, o ir al hospital, pues. También te van a decir que bueno. Nadie me va a matar, ni nadie me está poniendo trampas, pues, para eso. Pero sin embargo yo me registro, yo. ¿Qué tan difícil es para mí hacer esto? Ahora, yo también tengo problemas. En mi casa no somos las mujeres, porque a mí en mi casa me dicen que solo cae solo. Porque yo salgo los lunes, salgo los jueves, a veces salgo los miércoles, a veces salgo los viernes. Ustedes saben cómo son las actividades aquí, y sábado y domingo que fijo, porque voy para la calle como viene en mi casa. Pero sin embargo, digo yo, este ejemplo de Lidia por fe, ¿a qué me manda? Quizá ahorita se me abrió el corazón y digo yo, seguir yendo a buscar a esos hermanos que necesitan la palabra de Dios y ir consciente de lo que voy a hacer, ir consciente de que es por amor a ellos, una entrega a Jesucristo, porque los apóstoles, por fe, ellos, mejor dicho, los apóstoles vivieron con Jesucristo, anduvieron con Él, escucharon su palabra, y yo apenas tengo la fe, pues, porque yo no lo miré. Y entonces, pues, ahí lo que me hace llevar una línea paralela con Lidia es que nos basemos en la fe, y que por la fe y el amor podemos llegar a hacer muchas cosas. Les agradezco que me hayan invitado, ha sido un gusto estar con ustedes, mujeres a la orilla del lago. Espero que me vuelvan a invitar. La palabra. Bueno, más que nada, darle gracias, señor obispo, por su presencia aquí con nosotros, por su mensaje, que ha sido muy bueno, un mensaje que yo sé que nos va a ayudar muchísimo a nosotros como mujeres y como hombres, a animarnos, a seguirle sirviendo al Señor con fe, con aquella esperanza de que quizás no vamos a ver muchas cosas nosotros, como decía ella en su caso, no lo puede ver ella, pero puede lograr el cambio y la transformación total de vida de Cristo. Y en este caso también nosotros no podemos ver muchas cosas porque el Señor tiene su plan perfecto para cada uno de nosotros. Así es que solamente seguir adelante, pienso yo, confiado en que el Señor está con nosotros, tener esa fe, esa esperanza de que todo va a salir bien, porque Dios está con nosotros. Gracias por su presencia y seguiremos escuchando Ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, con ustedes permanezca para siempre. Les queda como tarea investigar qué significa Lidia.